No. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Liz Padilla y hoy es jueves y estamos en nuestro programa de diálogos jurídicos en la era de la globalización. Es un honor que estén con nosotros porque hoy vamos a tocar un tema súper ríspido y bueno, pues espero que sea del agrado de todos ustedes. Me acompaña mi equipo de trabajo, está con nosotros Juan Ramón García Zamora. Hola, Juan Ramón. Hola, doctora, muchas gracias a su auditorio. Hola, Ana Reyes, Ana Lilia Reyes, ¿cómo estás, Anita? Hola, buenas tardes, doctora, muchas gracias por invitarme a su programa. Hola, al contrario. Y buenas tardes a todos nuestros seguidores. Y bueno, por último, y no por eso el menos importante, mi querido maestro, el maestro Jesús Estrada Rosales. Querido maestro, ¿cómo estás? Jesús Rosales Estrada. Ay, Saludos. Rosales Estrada, siempre se me va. Saludos, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Oigan, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que es precisamente la falta de seguridad, la violencia y la corrupción que se está viviendo en la parte de Guerrero. Oigan, ¿saben ustedes cuál es la violencia que estamos viviendo al interior de la República Mexicana? O sea, de verdad, ¿ustedes tienen conocimiento de cómo es que día con día asesinan a un buen de personas y solamente por lucha de territorio? Entre organizaciones criminales puede ser, o entre organizaciones civiles y también criminales. Fíjense que este es un problema que se ha convertido en una cuestión, a mí me parece ya permanente en nuestro país. Ok, y aquí, ¿cuál es la situación? Por ahí decía, ¿no? Mi querido doctor Aguilar Altamirano, que por corrupción no tenemos seguridad, por corrupción no tenemos educación, por corrupción ya no tenemos investigación, no tenemos salud. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que también esta problemática se da precisamente en la seguridad de nuestro país. La parte de Guerrero, la parte de la zona de Chilapa, el corredor de Chilapa, ha estado viviendo en los últimos meses, años, una gran violencia. Una violencia que se radica, que se especifica precisamente en la ciudadanía. O sea, ni siquiera es entre grupos criminales. La ciudadanía precisamente es la que está padeciendo esto. No te puedes dedicar a nada porque ya te están levantando. Y además, digo, todos aquellos que son penalistas saben que la desaparición forzada de personas, o sea, no solamente es precisamente por los particulares, sino el levantamiento de desaparición forzada de personas en términos del artículo 215A tiene que ser por una autoridad. Entonces, entre personas, bueno, pues ese es homicidio. Lo que nos está pidiendo precisamente la gente de Chilapa, en este caso, es que hagamos un llamado a nuestras autoridades para que les otorguen seguridad. Ellos ya lo hicieron desde las vías oficiales y les han contestado que efectivamente eso no puede ser, porque ya les otorgaron los elementos de seguridad que se requieren y además ellos constan con... ¿cómo se llaman las autodefensas, no? Los policías comunitarias. Como policías comunitarias. Entonces, mi querido Juan Ramón, ¿qué nos puedes decir al respecto, sobre todo en esta problemática que estamos viviendo en el país? Bueno, primero, hay que ver dos temas importantes, y diferenciar de policía comunitaria a autodefensa. Si bien el tema de autodefensa surgió como una iniciativa de los ciudadanos al ver la incertidumbre en su seguridad pública y que el Estado no era capaz de brindársela, y surge como un tema ciudadano, ¿no? El tema de las policías comunitarias es darle a esas autodefensas una legalidad, un reconocimiento ante los municipios, ante el Estado, y que estas policías comunitarias son generalmente, pues, sacadas de las autodefensas, ¿no? Y que generan ahí en ciertos lados situaciones que sí sirven para la ciudadanía. En otros lados, como es el caso de Chilapa, no sirve el tema de las policías comunitarias porque se les acusa de caer en actos de corrupción y de generar vínculos con la delincuencia organizada, no me digas, ¿no? O sea que están institucionalizadas, pero ahí también atraviesa la corrupción y entonces en lugar de darle seguridad a la gente de Chilapa es al contrario. Así es, bueno, ahí hay varias notas periodísticas de lo que está ocurriendo hoy en el estado de Guerrero, que hay miles y miles de muertos,
desapariciones de gente que no nada tiene que ver con la delincuencia organizada, pero es un tema de infundir temor a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que la Comisión Nacional de Seguridad Pública debe de brindar esa seguridad a los habitantes de Guerrero, ¿no? No solo de Chilapa, Claro, ahí hay una franja, nos comentaba una compañera, Chilpancingo, Chilapa, que es muy problemática en estos temas, ¿no? Independientemente de de las actividades económicas que se realicen, sean lícitas o no, se tiene que brindar una seguridad pública eficiente, ¿no? Claro, y aquí, por ejemplo, las autoridades de Guerrero tienen responsabilidades en ese sentido. Yo sé que en muchas ocasiones la delincuencia organizada traspasa precisamente a la autoridad, pero pues aún así siguen teniendo responsabilidad. Y a mí me parece que si no castigamos, si no accionamos en ese sentido sobre delitos cometidos por hechos de corrupción o los delitos del fuero común, delitos del fuero federal que pudieran resultar, así como te decía, ¿no? Los procedimientos administrativos de responsabilidad, faltas administrativas graves para destituciones, entonces en ese orden de ideas pues no pudiéramos avanzar, ¿no? Entonces, así es. bueno, pues vamos a ver qué sucede y ya al final les vamos a dar un correo que es algo que ya tenemos nuevo para efecto de nosotros. Vamos a empezar a dar asesorías gratuitas a toda nuestra gente que lo necesite. Anita, ¿quieres comentar algo en el sentido de estas partes de esta desaparición forzada de personas? Sí, bueno, lo que hemos venido comentando desde hace tiempo, ¿no? Que la corrupción está acabando con nuestro país, se está acabando en pedazos. Es una tristeza y desgraciadamente en este tipo de zonas, pues ya no hay un gobierno, ya no hay son como orden, zonas ¿no? olvidadas, qué lío. Exactamente. O son aquellas zonas donde puedes narcotrafiquear a gusto, o sea, es que es lo que no entiendo, o sea, ¿por qué no llega la seguridad? O son las zonas que económicamente desde una perspectiva institucionalizada no producen como produce, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí es de preocuparse que las autoridades no tomen cartas en el asunto, ya que pues está estipulado en nuestras leyes y debería de haber un orden, ¿no? Claro, fíjate que por ahí la doctora Leticia García tiene una investigación sumamente interesante con respecto a esto de las autodefensas y ella hablaba en esa investigación, no hay peor corrupción que la corrupción que es ordenada, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate, el gobernador de Guerrero, ¿no? El presidente municipal de Chilapa, ¿no? Entonces, en ese sentido, si lo sobrepasan dentro de esa autoridad, lo sobrepasa la delincuencia organizada, entonces es una corrupción, pero es una corrupción obligada. Y hasta esa corrupción, o sea, ese es un grave problema que tenemos en el país, porque ¿cómo le vamos a hacer precisamente para atacar, ¿no? Para poder contrarrestar esa corrupción obligada, de que si no lo haces no es porque te va a dar dinero, si no lo haces te va a matar a tu familia, te va a matar a tus hijos, o sea, ese es, mis queridos amigos, es otra faceta de la lucha anticorrupción. Entonces tenemos que hacer estrategias, debemos hacer estrategias y ojalá lo hagamos los mexicanos, porque ustedes saben que con respecto a las convenciones anticorrupción de la OCDE, de la ONU y de la OEA, bueno, pues las estrategias las pueden estar haciendo estados extranjeros y entonces en ese orden de ideas, bueno, pues se quedan con el pastel, ¿no? Esa es la cuestión. Exactamente. Y bueno, con esto confirmamos su teoría, ¿no? Lo que nos ha comentado en clases respecto de la entrada del necroliberalismo. Necroliberalismo, ¿no? Sí, donde, claro. La muerte es la violencia, la muerte, el terror, el miedo, produce capital. O sea, ¿por qué? Como decía Juan Ramón. Nos hace pensar, ¿no? Nos hace pensar. Como decía Juan Ramón, oye, es que ¿sabes qué pasa? Que están desapareciendo personas, ¿sabes qué es lo que sucede? Bueno, que están creando un miedo hacia la población. El miedo, como bien lo decía Luis Gerardo Morales Lezama, que ojalá nos esté viendo, el miedo es un dispositivo, porque él está haciendo su investigación en ese sentido, es un dispositivo de control social. Y yo le agrego la parte del necroneoliberalismo, ¿no? Es un dispositivo de control social para efecto de ¿qué? De producir capital. O sea,
está súper cañón, porque entonces vamos a decir que el flujo del capital se da a través de la violencia, el terror y la muerte, y no se da a través de la legalidad. Eso es gravísimo. Y en un sistema como en el que estamos, necroneoliberalismo, donde hay violencia, muerte, privatización, recorte al gasto público y desestatización, imagínate en dónde vamos a quedar los ciudadanos, ¿no? Y que cumple con todos los elementos, ¿no? Así que es. nos acaba de mencionar. Así es. Jesús, hola, ¿qué onda? A ver, tú, duro como siempre, ¿qué piensas de esta problemática? Gracias. Bien, tenemos ahorita, mencionamos problemas actualmente y casi no salen en las noticias. En las noticias locales, en algunos periódicos salen. En Guerrero, por ejemplo, Polixtepec, Xochipala, Tlaltemepanapa, Tierra Colorada de Guerrero. ¿Qué está pasando ahí? Llegan los grupos delincuenciales, atacan a la población, matan a quien quieren, secuestran a quien quieren, levantan a quien quieren, y el Estado mexicano omiso. No existe el Estado mexicano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer a nivel nacional? Porque esto también está pasando a nivel nacional. ¿Qué está pasando? O sea, ya no tenemos seguridad, nuestros partidos políticos ya no funcionan. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? La cuestión está que decimos aquí nosotros, pues tenemos una mafia política que está en la política, está en el gobierno, la forman nuestros empresarios son parte de esa mafia política y los delincuentes, entonces la población estamos desamparada. Pero a mí me gustaría ir más allá. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando realmente? Y voy a la parte mundial y regreso a México. Ok. Tenemos, la primera parte que tenemos, decía Estados Unidos, con su política, su doctrina Monroe, América para los americanos, para ellos, no para nosotros. Sí, o sea, nosotros no somos americanos para ellos. Y luego evolucionamos, Documento Santa Fe. Voy a diseñar, vía Estados Unidos, con personal de ellos, mis políticas para mi América, lo que a mí me convenga. Entonces decimos, está diseñando esto. Luego se junta esto el Consenso de Washington. A ver, espérame. O sea, tu hipótesis es que esto que está pasando en Chilapa y está diseñado desde el exterior. De allá viene. Wow. O sea, fíjate, está Entonces, peor. Está peor el sea, asunto. Por eso es la parte, déjeme, voy a dar el panorama. Sí, te dejo, nada más que quería yo puntualizar eso. Tenemos el Consenso de Washington que dice el Estado mexicano chiquito, no bienestar social, no empresas, o sea, tú, Estado mexicano, dedícate a gobernar nada más y pues abre tus mercados para tus mexicanos, no para el mundo, pero no para tus mexicanos. Ok, después viene el diseño de políticas de Documento Santa Fe, donde dicen qué cosa tenemos que hacer cada país de América Latina. Y luego brincamos al neoliberalismo, que es parte del Consenso de Washington. En México arrancamos fuerte en el 91, donde se abren los mercados a todo el mundo, donde México está abierto. México es un país muy rico, y hacemos rico a todo el mundo, menos a los mexicanos, pero por ahí empezamos. Exacto. Pero luego viene una parte que la doctora mencionó. Necesito que yo, político, no me molestes. Y además somos muchos, quiero que sean poquitos, los poquitos que produzcan conforme al neoliberalismo, pero los demás que desaparezcan, los excluyo, los elimino por vías políticas, neoliberalismo que la doctora nos enseñó. Y decimos, wow, ahí estamos. Hemos seguido evolucionando. Bueno, estoy hablando de la parte exterior, cuando llego a México. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos dice que todo el mundo produzca y yo me llevo los capitales. Pero llega el momento en el cual ya somos muchos y en lo cual esos capitales llegan a los grandes grupos capitalistas, pero ahora lo están destruyendo. ¿Por qué se están destruyendo? Porque aunque ellos no quieran, están surgiendo grupos de poder económicos, pero también políticos, pero también con armas. Entonces tenemos ahora Siria, tenemos Corea del Norte. Claro. Están surgiendo potencias nucleares que están amenazando a los que tienen el dinero. O sea, ¿para qué les sirve el dinero y el poder si los vamos a extinguir? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevas políticas. Yo le llamo, jugando con usted, doctora, políticas neoliberales, pero una más, autofagastas. ¿Qué significa? Ahora, en lugar de que yo, Estados Unidos, vaya a hacer las guerras y yo vaya a eliminar gente y además elimine a mi gente, que solitos se eliminen. Ah, claro, el sistema penal acusatorio es un ejemplo de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto. Apoyamos a Al Qaeda, apoyamos a ISIS
que maten a unos que, o sea, queremos que desaparezcan, pero no por mí, solitos que se eliminen. Claro. Entonces, es lo que está pasando. Y no entra en la comunicación social. claro. Decía el doctor Augusto Sánchez Sandoval, los problemas sociales son problemas sociales porque se habla de ellos. De esto no se está hablando, ¿no, Jesús? Se habla más de que el candidato independiente tal día va a ir a hacer su registro. Oiga, no inventes, y de que lo que está pasando en Chilapa, hasta que no nos llegue acá, ¿verdad? O sea, somos tan indiferentes, pero síguele. Sí, no contamos. Ahora, si eso está pasando, si estamos dejando, o sea, ¿qué pasa en Siria? Que se destruyan todos, o sea, que pasen todo. Decíamos, pero es que la riqueza, ya no importa la riqueza. Eficacia y eficiencia, sí. ¿Qué importa? Sobrevivir. Entonces, Estados Unidos dice, pues que no tengo problemas. El petróleo antes era importante, ya no es importante. Ahora tengo el mío y tengo el del Golfo de México. Así que, ¿qué me preocupa? Con un popotito así. Bueno, que se acabe Venezuela y que se acabe todo los países árabes, porque no lo necesito. Y si se eliminan, mejor. O sea, pero solitos, ya que no me inviten. ¿Qué es lo que está pasando en Chilapa? O sea, entre ellos hay violencia al interior. Ahora regresamos a México. Política necroneoliberal, o sea, todos estamos en shock. ¿Por qué no podemos salir a la calle? Está la delincuencia, o me ataca la delincuencia, o me ataca los órganos del gobierno. O sea, me tengo que estar defendiendo de todos y no tengo tiempo de pensar en que tengo buenos o malos candidatos. Pero, decimos, bueno, necroneoliberales, pero ahora viene la otra parte, no es suficiente, vamos a dejar que se maten unos con otros. Entonces, tenemos a las policías comunitarias y tenemos a grupos formados similares a las policías, nativos de un lugar, nativos en este caso, si hablamos de Guerrero, que se están acabando unos con otros. Entonces, hace falta que el país se mate uno con otro para que el gobierno no tenga problemas y esté tranquilo. Entre menos seamos mejor y entre más se maten, yo estoy más seguro. De acuerdísimo contigo. Entonces, oye, Jesús, políticas autofagastas, o sea, los fagocitos son aquellos elementos celulares que se van comiendo unos a otros. Ajá. Entonces, autofagastas, pueblos, acábense solitos, nada más déjenos a unos poquitos, pero sí que produzcan. Exactamente. Ese es el punto, o sea, tenemos que verlo como sociedad. No, maravillosa tu intervención. Oye, y por ejemplo aquí, yo podría decir, la autoridad, la parte del gobierno, la administración pública, realmente podrá hacer algo. A mí me parece que jurídicamente no alcanza. De verdad, jurídicamente el derecho no alcanza, el derecho no te resuelve ningún problema, queridos amigos. Desde la perspectiva política, a mí me parece, como tú dices, está excluido, ¿no? Hablando sistémicamente, ¿no? El sistema excluye ese tipo de elementos. Ahora, nosotros como ciudadanos sí tenemos controles legales e ilegales, legítimos o ilegítimos, que decía el doctor Augusto Sánchez Sandoval. Ok, la ley no te calma, entonces te desaparezco, ¿no? Te torturo, legítimo y legítimo. Entonces, ¿cuál es la solución? A mí siempre me han dicho, bueno, ¿y cuál es la solución, doctora? La solución es que no hay solución. La solución es que solamente se está hablando de funcionalidad. ¿Eres funcionalidad para la acumulación incesante de capital en cualquiera de sus especies? Bueno, pues ahí está. ¿No eres funcional? Lo que está pasando en Chilapa, no son funcionales nuestros campesinos, no son funcionales nuestras personas, nuestra gente. Bueno, pues que se eliminen poco a poco el sistema penal acusatorio adversarial. Yo decía, es un ejemplo de ellos. Y yo se los dije a mis alumnos de maestría en el 2010. Les dije, este sistema es para que los de abajo se maten entre ellos. Ah, bueno, y no han surgido ahora los anónimos, los vengadores anónimos. ¿Por qué? Porque si a una persona la matas, el fiscal tiene que demostrar, no lo demuestra, sale. Ah, bueno, pues entonces, como no me hizo justicia, porque eso es lo que piensa la gente, porque la gente no sabe de técnicas especiales de litigación, entonces yo te mato al otro, ¿no? A ver, Juan Ramón. Así es. Bueno, pues para resumir lo que dijo Jesús, ¿no? Yo creo en esa hipótesis. Claro. De hecho, pues hay documentales sobre la teoría del shock con Naomi Klein. Hay situaciones que no es una apología de la violencia, pero sí te genera en este tema del necroneoliberalismo, te genera capital, ¿no? Claro. Porque, y como bien dice, bueno, pues es más fácil que la gente de escasos recursos se esté matando o esté muriendo,
porque son recursos renovables para el capital, ¿no? No es algo que no nos volvemos una mercancía de cambio, ¿no? Así es. Igual en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales y en el gobierno federal, ¿no? Están actuando de esta misma forma y por ejemplo, pues el tema de Chilapa, y que es preocupante, por ejemplo, estaba el tema de José Díaz Navarro, que es una persona que se dedica, que tiene una asociación civil que busca a las personas desaparecidas, ya sea por el gobierno o por la delincuencia personas, sí, organizada, y que manda un escrito, ¿no?, a la Secretaría de Gobernación pidiendo que se les brinde protección a su pueblo, a Chilapa, para poder pues vivir medianamente en paz, ¿no? Y la Secretaría de Gobernación se exime y se lava las manos diciendo que no tiene la responsabilidad y que no tiene fíjate. no tiene los elementos necesarios, tanto físicos como materiales, para poder brindar la seguridad pública, transparencia, ¿no? que nos digan qué hacen con el presupuesto que les toca, no inventen. Y es una situación muy, muy difícil, ¿no? Porque les abre es una punta de lanza para que gobiernos municipales, gobiernos estatales de cualquier color, independientemente del color que tengamos, de cualquier color, se eximan de esta responsabilidad. Si la federación no me da, yo no puedo, o sea, porque son capitales federales. O sea, no puede ser. Y entonces todos los impuestos de los mexicanos, ¿verdad? Que somos el segundo, escúchenme bien, el segundo país del mundo que más impuestos pagan, después de los suizos. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Pero ¿a qué vamos a llegar? A lo que dice la misma teoría del shock, vamos a tener que ir pagando por nuestra seguridad. No, ya lo tenemos que hacer. Es un gran negocio que va a dejar a las empresas de Estado, seguridad privada, ¿no? Son las que se están haciendo millonarias en este momento. Que los partidos políticos se posicionan políticamente en términos de seguridad. ¿Qué necesito? De acuerdo a Ulrich Beck, ¿no? La sociedad del riesgo. ¿Qué necesito? Para que haya seguridad, necesito inseguridad. Mientras más inseguros estemos, mis queridos amigos, más vamos a pagar por seguridad. Y eso es lo que quiere el sistema. El gobierno se exime, entonces no es la misma calidad la seguridad estatal, ¿verdad? La seguridad pública que la seguridad privada. ¿Qué hacemos? ¿Quieres algo bueno? Págalo. Bendito neoliberalismo, 2 más 2 son 4, sencillo. Lo único que necesitan las personas, Naomi Klein, la doctrina del shock, es estar en constantes estados de shock. Y era lo que ayer hablábamos en el posgrado. Estar en constantes estados de shock. ¿Para qué? Para que todo el mundo esté miedoso, y aquellos tomando decisiones económicas, decisiones políticas, poniendo en el necroneoliberalismo a la sociedad mexicana, y ellos que obteniendo el capital producto de ese necroneoliberalismo. Así es como se maneja. Y que nos genera una sociedad apática, una sociedad con miedos, una sociedad que no se involucra en los temas públicos. Claro. ¿No? Eso es. Dicen, ¿para qué? Real, ¿no? Ellos uno como individuo va a buscar la forma de hacer dinero para poder satisfacer esas necesidades ya no mínimas, ¿no? O sea, necroneoliberales. Ahora resulta que yo tengo que trabajar, ¿no? Y además inseguridad social, y los otros lo que quieras están cometiendo delitos de fraudes. ¿Para qué? Para poder pagar una seguridad privada, porque si no me va a matar aquel, y a mí el gobierno, a mí la seguridad pública no me defiende. ¿Por qué? Porque no tiene cómo, o no quiere. Pero que ya empieza en los gobiernos municipales, por ejemplo, y pongo un ejemplo porque estamos aquí en Naucalpan. El gobierno municipal ya contrata a policía pública como policía facultativa. ¿Esto qué quiere decir? Que en los fraccionamientos, que en las casetas de algunas colonias de alta plusvalía, están policías de fijo, de seguridad pública municipal, para cuidarlos, ¿no? Y eso la gente lo comienza a ver en una forma buena, porque tienen al policía que supuestamente lo va a estar cuidando ahí las 24 horas, va a estar al pendiente de sus bienes materiales, y que esto ya sucede, ¿no? Y que se está legalizando y legitimando. Oye, Juan Ramón, pero permíteme tantito, o sea, pobres de nuestros policías.
O sea, también recordemos que nuestros policías ya no se juegan el pellejo como antes. Tienen restricción de derechos humanos en términos del 123 apartado B, fracción 13, párrafo segundo. O sea, cuando quieran los corren, con sueldos míseros. O sea, queremos seguridad y a nuestros policías no los maltratan. Ay, no, es que son unos corruptos. Bueno, con esa norma jurídica los haces más corruptos y además aquellos que se paran es muy probable que se vayan a la delincuencia organizada. O sea, no piensan, ¿qué les pasa con ese tipo de cuestiones? Y es un tema muy mediatizado, o sea, el generalizar a los cuerpos policíacos como corruptos, ¿no? Yo en mi caso personal tengo amigos que están que son policías y al menos yo podría decir, bueno, es una gente honesta, ¿no? Claro, yo que tengo sí, alumnos de maestro y doctorado policías. que sí viven con un sueldo raquítico, Sí. inhumano, que se juegan la vida por prestaciones, pues que no son acordes, ¿no? A una situación Como estamos real. viviendo, real en el país. A ver, pónganse un chaleco antibalas, aprendan de armas, tengan restricciones constitucionales en materia de derechos humanos, además tengan inestabilidad laboral, como diría Zygmunt Bauman, ¿no? La liquidez en materia laboral, es decir, que te pueden correr cuando quieran. Entonces no hablen, mis queridos amigos, no critiquen a nuestros policías, porque si son corruptos precisamente puede ser por esta parte, estos sueldos raquíticos, porque no tienen las condiciones ni de vida ni necesarias laborales para trabajar. Por cierto, Tampoco se justifica. y tampoco, claro, tampoco se justifica la corrupción, estoy de acuerdo contigo, Juan Ramón, pero tampoco vamos a justificar que son corruptos, ¿no? Cuando ellos, de verdad te digo, pónganse un chaleco antibalas, ¿no? A ver si es cierto, salgan y defiendan a la gente, párense 4 horas ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece, no es que los defienda, pero me parece una injusticia y yo odio las injusticias. Sobre los prejuicios que se han realizado, ahorita son los más castigados, son casi los hazmerreír. Además, no solamente los separan, sino que los elevan a la plataforma Mérida y ya no consiguen trabajo en ningún lugar. Oye, entonces, a ver, ¿no quieres que se vayan con la delincuencia organizada? ¿Qué onda? A ver, ya. Perdóname, me emociono. Vas, Anita. Córtenme. Ustedes corte, doctora. Vas. Ya, está bien. Sí, bueno, retomando lo de los policías, pues es que es una gran realidad, ¿no? Sí, claro. Ya ni me digas que me aviento otra media hora. No, ya está bien. Entonces habría que ver también qué estamos haciendo como ciudadanos, ¿no? ¿Qué estamos ¿Qué haciendo podemos? para mejorar nuestro gobierno? ¿No? Porque es muy fácil decir el presidente, los senadores, los diputados, el policía, X y Y, ¿no? Pero habría que ver qué es lo que Nosotros estamos haciendo y también. lo que podemos aportar, ¿no? Claro, Jesús, ¿qué onda? Ya para que cerremos, ¿no? Sí. Yo sí le veo solución porque hay países que se han salido como Italia, ¿sí? Pero esto le toca a la sociedad y sobre todo a los jóvenes, a los estudiantes, que son el semillero, son a los que ellos tocan. Tenemos en la convencionalidad, pero tenemos que evolucionar a nuestra época y a nuestro tiempo. Decía en la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que los pueblos oprimidos tenemos derecho a la revolución, pero no puede ser a la revolución antigua con armas. Deben ser revoluciones pacíficas y conocimiento. Y nuestra misma Constitución nos dice que el pueblo mexicano tiene derecho a cambiar su forma de gobierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que regresar a la base. Tenemos ahora un gobierno que no funciona. Pues vamos a formar nuestro propio gobierno, ¿sí? En cada lugar de la República Mexicana podemos... Bueno, eso ya lo quiso hacer el PG, ¿no? No, pero personas honestas, que nunca han sido políticos, bueno. ¿sí? El pueblo conoce quiénes son personas honestas. Y que sepa que se organice el pueblo, se organicen en las colonias y vean quiénes son los honestos para elevarlos a nivel municipal, que sean los que formen el gobierno municipal, sus diputados locales, sus diputados senadores federales, y aún su propio presidente. Pero tenemos que empezar por ahí. Por ahí tenemos una nueva página que está a su disposición, que se llama SOS.Candidatos Independientes. Aquel que nos llame ahí le vamos a dar asesoría para que se pueda organizar a nivel nacional en candidaturas independientes. Pero ¿qué más tenemos que hacer? O sea, la sociedad civil. No puedo estar callado. Tengo que salir a la calle, pero no a la calle a protestar. Tengo que salir a ayudar a mi vecino a pintar, a curar a los enfermos. Tengo que dar un día a la semana, 8 horas cuando menos de mi trabajo para mi propia comunidad.
y los que somos profesionistas, dedicar un 10% de nuestro tiempo a atender a nuestro pueblo. O sea, tenemos que regresar lo que nos dieron. Entonces, pero somos nosotros los que tenemos que llegar a cambiar eso, no pedir al gobierno que lo haga porque no lo va a hacer. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? Todos conocemos a la delincuencia. En su zona todo el mundo sabe quién es delincuente. No vamos a ir por ellos y si los denunciamos no va a pasar nada. Pero sí podemos ignorarlos. Vamos a poner un lazo invisible. A ti no te conozco, ni te compro, ni te vendo, ni te saludo. Y a tu familia, si es igual que tú, tampoco. Entonces, podemos excluirlos nosotros ahora, como sociedad. Dejamos de verlos, dejamos de comprarles, dejamos de venderles y vamos a hacer mi calle y vamos a formar una escuela y vamos, o sea, que seamos nosotros, no estamos esperando que el gobierno sea el que venga a hacerlo porque no lo va a hacer. Tenemos que cambiarlo y yo veo un camino, o sea, sí veo un camino a través de las candidaturas, pero no quiero venir a los grandes políticos a decirme quién ser candidatos independientes. Es una buena. O sea, son candidatos independientes, pero con dependencia. El pueblo se organice, elija un candidato y lo apoyen. Y no va a haber tinacos, y no va a haber tarjetas, y no va a haber nada. Pero cuando esa gente llega al poder, puede cambiar este México. Ya lo hizo Italia y lo han hecho otros países. Y a los presidentes y a los grandes corporativos y a los políticos los están juzgando o los están en la cárcel. Y les han quitado sus capitales que han regresado al pueblo. Entonces, sí hay solución, pero es un conciencia social. Conciencia social. ¿Sí? El control social que lo ejercemos nosotros. Ok, muy bien. Mis queridos amigos, hemos llegado al final. Les agradezco muchísimo, de verdad, en nombre de mi equipo de trabajo también, que hayan estado con nosotros. Y bueno, también quiero comentarles que por favor nos sigan en Diálogos Jurídicos en la Era de la Globalización, el canal de YouTube. Ah, ok. ¿Cuál página, Jesús? A ver, anunciala. Anunciamos un correo electrónico, sos.candidatos independientes, para que le demos la asesoría a nivel nacional a quien quiera participar en este tipo de eventos. Pero también tenemos algo Pero decías más. que no corruptos, porque va a haber filtros. No corruptos, la ciudadanía, y no corruptos, sino políticos, por favor. Gente del pueblo, tu vecino, si es una buena persona y quiere participar, vamos a apoyar a ese vecino. La otra parte, tenemos ciudadanos, otro correo, o sea, queremos intercambiar con las personas comunicación y ayuda. Hay un correo que se llama sosmexico.lispadíasanabria, a donde ustedes pueden pedir asesoría jurídica a nivel nacional y a través de ahí se la vamos a dar. Pero no nada más. Cuando vemos aquí en Naucalpan, en el Estado de México, donde estamos, cuando se organice la sociedad y en alguna casa haya 10 personas, cuando menos, que tengan 10 temas diferentes y que quieran asesoría, nos la solicitan y nosotros a través de grupos voluntarios, de estudiantes y de personas de la área jurídica, vamos a ir a ese domicilio y les vamos a dar la asesoría. Esa asesoría a través de la página de la doctora Padilla es gratuita. sosmexico.lispadillasanabre@gmail.com. Ok, muy bien. Suscríbanse también a mi canal de YouTube, doctora Liz Padilla. Denle like a mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Y si quieren también seguirme por mi Facebook personal, pónganle seguir. Mis queridos amigos, fue un placer estar con ustedes. Les mando un beso y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Cuídense mucho. Un beso. Bye bye.